Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca. Comenzamos ya este año 2017 después de las fiestas y del parón navideño y lo hacemos con mucha fuerza y dicen que año nuevo, vida nueva y vamos a aprovechar para iniciar una nueva serie, esta vez dedicada a la historia del ajedrez. En cada uno de los episodios pues trataremos de ir ilustrando los momentos más importantes de la historia del ajedrez con los torneos y las batallas sobre el tablero de las 64 casillas más importantes que han tenido lugar a lo largo de la historia y bueno, pues en la medida de lo posible adornándolo un poco con algunas notas históricas que ilustren un poco la situación mundial alrededor de la cual o los momentos históricos en los que tuvieron lugar pues esos torneos y esas batallas sobre el tablero. Y podríamos comenzar pues casi todo lo atrás que queráis, pero no vamos a remontarnos a la época más ancestral del juego, con ese chaturanga de origen en la India que probablemente pues fue traído por los árabes hacia el Mediterráneo, sino que vamos a volver hacia atrás, pero no tanto, sino hacia la Edad Moderna, finales de la Edad Media, en una época en la que las reglas del juego, tal y como hoy lo conocemos, comienzan ya a sentarse definitivamente. Anteriormente el alfil únicamente tenía 3 casillas de alcance, y el peón pues no estaba todavía asentada la regla de la coronación, pero ya en esta época el alfil alcanza por fin el alcance absoluto en las diagonales que conocemos hoy en día y se establece la regla de la promoción del peón, que se puede promocionar, como sabéis, por cualquiera de las piezas excepto el rey. Muy importante no olvidarnos muchas veces de la posibilidad de coronar caballo, por la posibilidad del movimiento de esta pieza, o algunas veces de coronar alfil o torre, para evitar ahogados, pero bueno, normalmente, claro, como sabéis, la mayoría de las veces pues se va a coronar una dama, que es la pieza de más valor. Y bueno, como digo, pues en este primer capítulo vamos a ver el ajedrez en época de Felipe II, en esta edad moderna en la que se decía que en los dominios del rey de las Españas no se ponía el sol por aquello de tener territorios extramarítimos o de ultramar, allá desde las Filipinas hasta América, después del descubrimiento de esta en el año 1492 como sabéis, por Cristóbal Colón. Y es una época en la que, como digo, pues recientemente se han establecido ya las reglas definitivas del juego y en esta época aparece una figura, la figura de un fraile español, Ruy López, que pues se yergue como el jugador más fuerte de su época y bueno, pues algunos le consideran el primer campeón del mundo. Bueno, no existía como tal, por supuesto, el título de campeón del mundo. Es más, habrá que esperar muchísimo tiempo, habrá que esperar hasta ya la segunda mitad del siglo XIX y bien entrada la segunda mitad, cuando Wilhelm Steinitz pues reta a Zukertort al primer match por el campeonato del mundo. Una vez que Morphy había muerto, hubo que esperar a que Paul Morphy hubiese muerto para que alguien pudiese pues clamar ser el mejor jugador de ajedrez sobre la faz de la Tierra. Pero como digo, estamos en una época mucho más atrás, nos encontramos a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y en esta época el mejor jugador de la historia es un español, un fraile, Ruy López, que va a dar nombre a una de las aperturas más famosas de la historia del ajedrez y probablemente la más jugada de todas, que es la apertura española o apertura de Ruy López, que como sabéis comienza con las jugadas E4, E5 y tras caballo F3, atacando el peón de E5, las negras responden con caballo C6, defendiendo dicho peón, y ahora en vez de la apertura italiana, alfil C4, que buscaba atacar el punto más débil de la posición de las negras, F7, Ruy López comienza a jugar alfil B5. Esta jugada, alfil B5, tiene la idea de presionar directamente el defensor del peón D5. Bueno, como sabemos, pues esto es más complicado porque incluso si ahora jugasen las blancas no estaría tan claro que pudiesen ganar el peón, porque tras alfil por caballo, peón dama por caballo, bueno, habría la jugada dama D4, ¿no? O en algunos casos, bueno, dama E7, pero bueno, dama D4 atacaría el caballo y el peón D4, así que bueno, tampoco es tan claro, pero sí que esta presión va a existir y una vez que las blancas hagan una jugada como enroque o D3, pues entonces sí que existiría la amenaza de atacar el peón, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues hay infinidad de teoría tras este alfil B5 a lo largo de esos 4 siglos siguientes, pues se ha ido desarrollando una teoría grandísima con líneas, bueno, pues tan visitadas por ambos jugadores como el
como el ataque Marshall, diferentes intentos para evitar este ataque tan prometedor para las negras, etcétera, etcétera. Luego aparecería el famoso muro de Berlín y bueno, muchas líneas muy famosas que han enriquecido la teoría de aperturas del ajedrez y en concreto la de esta apertura Ruy López o apertura española, ¿no? Que precisamente por ser Ruy López español recibe este nombre. Y bueno, pues vamos a ver ahora una de las partidas de este primer genio del ajedrez que vivió en época del reinado de Felipe II. Bueno, la partida que vamos a ver fue jugada por Ruy López de Segura con las piezas blancas contra un jugador italiano, Leonardo da Cutri, en Madrid en el año 1570. En esa época, a finales del siglo XVI, el principal centro ajedrecístico del mundo era Italia, por lo tanto, un jugador fuerte italiano, incluso el más fuerte de Italia, que en aquella época era Leonardo da Cutri, era casi tanto como decir el jugador más fuerte del mundo. Pero vamos a ver cómo Ruy López se deshace de él sin problemas en esta posición, en esta partida. Es interesante que tras la jugada E4, con la que inicia Ruy López, y E5, cabría esperar que Ruy López continuase con caballo F3, ¿no? Y todos esperaríamos que la partida siguiese caballo C6 y ahora aquí alfil B5, su famosa apertura. Sin embargo, esto no es así. Es más, hasta donde yo sé, no hay partidas registradas de Ruy López con la apertura española. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues bueno, esto se debe a que la apertura española, que lleva el nombre de Ruy López, caballo F3, caballo C6, alfil B5, surge de unos análisis de Ruy López en los que analiza esta variante en su tratado de ajedrez. Escribió un libro sobre ajedrez, como bueno, antes que lo habían hecho algunos jugadores italianos como Damiano, y en este libro es donde analiza la jugada alfil B5, pero en sus partidas, como buen hijo de su época, en una época en la que predominaba la llamada escuela italiana, una escuela de ataque, pues Ruy López utiliza líneas más agresivas. Y de hecho en esta partida contra Leonardo da Cutri juega el famoso gambito de rey, F4. Gambito de rey que, bueno, siguió siendo popular no solamente muchos siglos después, sino prácticamente hasta hace muy poquito tiempo. El gambito de rey aparecía en partidas del más alto nivel. Hoy en día ya pues se considera que con un juego correcto el negro no tiene problemas en igualar, por lo que es una línea que no aparece mucho en la práctica magistral. Pero hasta hace poco, como digo, el gambito de rey era un arma pues totalmente aceptable. Es más, es muy famosa la partida de Boris Spassky contra Bobby Fischer, en la que Spassky logra vencer a Fischer tras la jugada caballo F3 G5, creo que jugó aquí Fischer. Y esto llevó a Fischer a pues estar como un poseso estudiando el gambito de rey y llegó por fin a la conclusión de que la mejor jugada para el negro era 3 de 6, escribiendo su refutación del gambito de rey, un artículo en el que pues explicaba cómo el negro con esta jugada con D6 lograba refutar, él decía, el gambito de rey. Las cosas no son tan sencillas, ¿no? Incluso hoy en día puede que se prefieran otras líneas, pero por supuesto si el gambito de rey era totalmente jugable en los años 70 y 60 del siglo XX, pues con mucha más razón en este año 1570 en el que Ruy López de Segura se está enfrentando aquí a Leonardo da Cutri. Aquí Leonardo jugó la jugada D6. Y bueno, una jugada bastante pasiva. Ahora el blanco no va a tener ningún problema para tener una posición muy sana, pero también difícilmente criticable en esta época, en el año 1570. Otras jugadas aquí posibles son, por ejemplo, el contragambito Falkíber con D5 inmediatamente, pero bueno, no nos interesa tampoco aquí la teoría de esta apertura, sino que vamos a ver esta partida histórica, una partida muy sencillita, pero bueno, que nos permite saborear un poco cómo se jugaba el ajedrez en aquella época. Ahora aquí Ruy López hace una jugada de desarrollo que es alfil C4, una jugada muy italiana, podríamos decir, ya fijándose en el punto más débil de la posición de las negras, pero quizás hoy en día sería más normal esperar una jugada como caballo F3, lo que permitiría transponer a la línea de Fischer, porque bueno, el caballo, pues desde Lasker se prefiere desarrollar primero que el alfil, ¿no? Lasker dijo aquello de que los caballos debían desarrollarse primero que los alfiles, porque los alfiles ya solían jugar desde la casilla inicial, mientras que el caballo requiere acercarse un poco al centro para tener juego. Por lo tanto, hoy en día, bueno,
me parece que sería más normal una jugada como caballo F3, pero aquí Ruy López hizo la jugada alfil C4, que tampoco tiene ningún problema, porque la jugada dama H4 se contestaría con G3 y el blanco no tiene aquí mayores problemas. Y ahora aquí Leonardo da Cutri hizo una jugada que ya es más extraña, que es la jugada C6. Aunque bueno, tiene su idea porque planea jugar D5 cerrando la acción de este alfil sobre F7 y es bueno, un recurso pues bastante común en estas aperturas del peón de rey, de doble peón de rey. Y ahora aquí ya por fin Ruy López hace la jugada caballo F3 desarrollando el caballo, poniendo presión en el centro, buscando en algún caso quizás caballo G5 y sobre todo preparando el enroque, ¿no? la última jugada que les falta a las blancas para tener un esquema totalmente armónico en el flanco de rey, tras haber desarrollado el caballo y el alfil. Y ahora aparece una jugada que ya es claramente criticable por parte de Leonardo, pero que bueno, en aquella época pues este tipo de golpes tácticos no estaban del todo conocidos y aquí jugó alfil G4. Estamos en el año 1570. Todavía, pues 300 años después, prácticamente Morphy se habría de enfrentar en la famosa partida de la ópera a una jugada muy similar. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pues estas jugadas de alfil tan rápidas, estas clavadas en falso, porque el alfil no está defendido, pues nos hacen sospechar mucho, pero en aquella época no estaba tan claro. Y bueno, los más principiantes, los que estáis empezando, quizás podáis parar aquí el vídeo y tratar de ver cuál es la continuación ganadora para las blancas, cómo castigar esta clavada prematura del caballo. Bueno, aquí puede que alguien haya pensado que las blancas pueden jugar alfil por F7 y tras rey por F7 continuar con caballo G5 para en caso de rey 8 capturar el alfil y emerger con un peón de más. Sin embargo, esta línea tiene un fallo y es que tras caballo G5 las negras no tienen por qué retirar al rey, sino que pueden jugar la jugada dama por caballo. Y ahora las blancas tienen un problema muy gordo, porque la dama no puede ser defendida y tras peón por dama seguiría alfil por dama y tras rey por alfil son las negras las que emergen con ventaja, porque las blancas no han logrado recuperar la pieza que entregaron en F7. Así que mucho cuidado porque las cosas no son tan fáciles. Y en esta jugada el blanco tiene que tener un poco más de precisión. Aquí la jugada correcta era peón por peón. Alguien podría pensar que ahora esto da tiempo a las negras a intercalar una intermedia, alfil por F3, pero tras dama por F3, las blancas estarían amenazando mate en F7, el famoso mate del pastor, y por lo tanto las negras no tendrían tiempo para recuperar el peón, y por lo tanto estarían perdidas ya. Deberían jugar, pues no sé, algo como dama E7 o D5, pero son jugadas perdedoras, ¿no? Porque no logran recuperar el peón. Entonces, aquí, tras peón por, la única posibilidad real del negro es tomar el peón. Pero ahora aquí sí que es posible el golpe táctico que antes intentábamos. Alfil por F7, la única jugada con sentido sería rey por F7, de lo contrario, bueno, estaríamos perdiendo un peón y el enroque. Y ahora ya no caballo G5, porque seguiría dama por caballo, sino caballo por E5. Y ahora vemos cómo el alfil va a caer presa del ataque o bien del caballo o bien de la dama, ¿no? Si por ejemplo rey F6 atacando el caballo, bueno, pues podríamos jugar caballo por alfil jaque. Pero en la partida Leonardo da Cutri jugó la jugada rey E8. Y entonces al estar el caballo libre de ataque, Ruy López pudo tomar con la dama por alfil. Y ahora Leonardo juega la jugada caballo F6. Una jugada de desarrollo que ataca a la dama, pero que tiene un pequeño problema. Aquí Ruy López jugó la jugada dama E6, jaque, y ahora vemos cómo la respuesta de las negras es única. Si continúa la jugada alfil E7, simplemente dama F7 daría mate, por lo que las negras no tienen más remedio, triste remedio, que cubrirse con la dama. Pero ahora hay una combinación muy sencillita que permite a las blancas tener una victoria muy cómoda, sin ningún tipo de riesgo. La jugada es, por supuesto, dama C8, lo que obliga a las negras a volver a cubrirse. Vemos que F7 está prohibida por el caballo, así que dama D8 es la única jugada, y ahora no dama por B7, atacando la torre y mate, sino simplemente dama por dama,
rey por dama es única, y ahora caballo F7. Y vemos como ahora este doble pues acaba ya de destrozar a las negras, que van a quedar con una desventaja material muy grande y sin damas y ninguna posibilidad real de ataque. Esto es muy importante porque, bueno, muchas veces pues, el jugador que está en fases de iniciación pues, tiende a no saber cuándo llevar las cosas a aguas tranquilas, ¿no? Siempre pues, están tratando de crear nuevas tácticas y hay momentos en los que, bueno, pues es mejor pues ya acabar de simplificar la cosa, y es cuando el rival abandona, porque si seguimos comiendo cosas y le dejamos la dama, pues bueno, seguirá todavía viendo a ver si nos acabamos equivocando, si nos puede dar un par de jaques antes de irse para casa, pero en cambio si cambiamos las damas y comemos esta torre, pues nuestro rival ya va de seguro a abandonar aquí. Así que bueno, un ejemplo del juego de esta época. No olvidemos en el año 1570 en el que el ajedrez todavía estaba en pañales. Y nunca mejor dicho, porque como os decía, las reglas hacía muy poco tiempo que se habían estabilizado. Hasta hace poco pues el alfil todavía durante la Edad Media solamente tenía 3 casillas de alcance y bueno, es una época inicial en la que por supuesto el juego es de una calidad muy baja. Hoy en día pues parece increíble que esto sea una partida entre los mejores jugadores del mundo, pero bueno, eran los mejores jugadores de aquella época, y conforme veamos nuevos episodios y vayamos avanzando en esta particular máquina del tiempo, iremos viendo un incremento sustancial en la calidad de las partidas. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de esta nueva serie sobre la historia del ajedrez. Espero que os haya gustado, pero bueno, ya me lo contaréis en los comentarios del vídeo. Y bueno, pues nos vemos para futuros episodios de esta serie aquí, en el Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca, con Ajedrez para Todos.